algunos la casa del actor es un asilo, para otros un lugar de descanso. Pero simplemente es una residencia destinada para recibir y darle asilo a los actores en retiro. Esos que ya no tienen dinero o simplemente sus hijos lo abandonaron. Ubicada en el barrio Mixcoac, en la Ciudad de México. Aquella residencia sería inaugurada por el mismísimo Cantinflas, Mario Moreno. Así que pensando en el abandono que muchos artistas sufrían por parte de su familia, decidió crear aquella famosa casa para que ninguno volviera a estar solo en sus últimos días. Literalmente, aquello se resumía en aquella frase icónica de Marco Aurelio, que decía: el eco de lo que hacemos ahora resuena en la eternidad. Y aquella frase la llegaría a entender Rosa de Castilla en sus últimos días. Aquella mujer que en otros tiempos fue conocida como los ojos que cantan. Se codeaba con Jorge Negrete, con el mismísimo Pedro Armendáriz, amiguísima de Luis Aguilar, compañera de trabajo de Joaquín Cordero. Pero no solamente era bella y fotogénica, apropiada para participar en películas, como lo hizo en El Lobo Solitario del 51, o Los Tres Alegres Compadres del 51 también. Rumba Caliente, El Mariachi Desconocido y Sandunga para Tres. Pero eso no era suficiente para ella, porque también sabía cantar. Brilló en la escena musical con su prodigiosa voz, sobre todo esta con el ámbito ranchero, al grabar para compañías como Columbia, Mozart, RCA y hasta Orfeón. En aquel momento su vida parecía perfecta. Todo subía como la espuma, con más de 51 producciones en su haber. Casi todas ellas para la pantalla grande, la convertirían en el ícono de la comedia ranchera, siendo el principal rostro y el más conocido de aquel entonces. Las últimas dos películas que hizo, la hizo en la década de los años 90, una en el 95, Reclusorio 3, y en 1999, en La Paloma de Marsella. Y cómo olvidar su recordadísima aparición en la telenovela, la única en la cual participó, llamada Los Hijos de Nadie, donde Yolanda Andrade era la antagonista, la mala, y donde Rosa era la tierna Amparo. Sin embargo, en la década de los años 60, su carrera sufrió un bache, un periodo oscuro. Aquella carrera prometedora se vería truncada debido a un escándalo. Sí, a un escándalo. Un día, Rosa, para hacerse más popular, decidió colocarse una falda folclórica típica mexicana y una blusa algo transparente y lúcida, donde se le podía ver prácticamente la figura. Aquello causaría un gran escándalo. Aquel alboroto fue tal que llegaron a decir que le faltaba el respeto a la propia cultura mexicana. A la latina, ¿cómo se atrevía aquella muchacha? Ese rostro tan lindo en una mujer vulgar. Eran tiempos de la generación silenciosa, de aquellos tipos que poco hablaban y censuraban mucho. Las mujeres también no estaban acostumbradas a ver tales shows. Después de aquello, Rosa empezaría a pedir trabajo y ninguna televisora ni director la quería. Todos le cerraban las puertas por aquella actuación impúdica que había hecho y había trastornado entonces la moral de aquella época. Y era que el escándalo había dado hasta que la mismísima esposa del presidente de México de aquel entonces pidiera clausurar el lugar donde se presentaba Rosa de Castilla. Así que en resumidas cuentas, la letra de la canción No Volveré de 1964 de Rosa de Castilla prácticamente dicen lo mismo que estaba sucediendo con su vida. La intención de hacerme parecer, olvidando de que yo te supe bien. Por eso quizás Rosita se alejó, se fue del mundo del espectáculo para casarse con su primer esposo Santiago Anglada, tener un hogar y así dejar atrás los escándalos.
Lamentablemente, su vida marital tampoco le iría bien. Así que sin hijos y con una familia que prácticamente no tenía nada que ver con ella, a Rosa de Castilla no le quedó de otra, sino de internarse en la casa del actor. Aquel refugio, aquel hogar de descanso, donde llegan todos los actores, que en sus años de vejez no tienen quien los cuide. Así que estando precisamente en aquel lugar, perecería el 1 de agosto del año 2022, completamente sola. Solamente con las cuidadoras, porque su familia no respondía a las llamadas y serían los últimos en enterarse de que Rosa de Castilla se había ido. Prácticamente en el anonimato. No volvió, como decía el título de aquella canción. Así que si quieres saber más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas. Nacida como María Victoria Ledesma Cuevas, un 30 de mayo de 1932 en Jalisco. Hija del viejo Salvador Ledesma y de doña María de la Luz Cuevas. Se criaría en medio de 8 hermanos, Marita, como le decían sus miembros de familia. Desde muy pequeña se caracterizaba por ser bella. La familia se trasladaría a Aguascalientes para buscar una mejor economía. Así que atrás quedó Encarnación de Díaz, Jalisco, aquel municipio regio de Alto Norte. Así que en la calurosa Aguascalientes comenzaría su carrera ya siendo un adolescente, cuando tenía 14 años, y se presentaba en un centro nocturno llamado Río Rosa. Pasaría poco tiempo. Decidió probar suerte en la Ciudad de México, en la capital. Era la única manera de salir adelante. Donde haría su debut radiofónico en una emisora, la XEX, o simplemente La Voz de México. En su libro Mis Memorias, a casi un siglo de la radio en México, el locutor Gonzalo Castellot escribió: de la emisora nacería Rosa de Castilla. Aquella niña llegó acompañada por su padre y su madre desde un primer momento. Así que desde locutora a bailarina y cantante del famoso centro nocturno de la época, el Waikiki. Allí pasaría 2 años cantando y bailando. Y allí también la conoció el productor Raúl de Anda, el Charro Negro. La invitó a participar inmediatamente como actriz en las películas El Lobo Solitario, luego en La Justicia del Lobo y Vuelve el Lobo. La trilogía del Lobo, en pocas palabras. Filmada en 1951 con Dagoberto Rodríguez y Flor Silvestre en los papeles estelares. Allí aparecía Rosa de Castilla. Poco después, la casa productora Mier la contrató en exclusiva por 5 años. El nombre artístico de Rosa de Castilla surgió debido a que en ese tiempo estaba en su momento cumbre otra cantante que se hacía llamar María Victoria, su mismo nombre u homónimo, por lo que el delegado jurídico de la ANDA sugirió a la actriz que no usara su nombre verdadero, sino que escogiera otro nombre. Grabaría sus 2 primeros discos a principios de los años 50, pero no solamente despegó como locutora, como bailarina, como cantante, sino también como actriz. Especialmente en la película Tal para Cual del 53, le valió una nominación al premio Ariel como mejor actriz de reparto. En Tal para Cual actuaría junto al emblemático Jorge Negrete y Luis Aguilar, siendo la dama joven de este último. Y repitió con Negrete en Los Tres Alegres Compadres, donde tuvo una actuación especial compartiendo créditos con Pedro Armendáriz y Andrés Soler.
También apareció en la divertida comedia de Tintán, El mariachi desconocido del 53. Y en otras películas como Sandunga para tres, Contigo a la distancia del 54, Tierra de hombres del 56. Ese mismo año se estrenaba el disco Los Sonidos de México, en el cual reunía los éxitos más importantes de los artistas más importantes de ese momento. Entre ellas estaban Rosa de Castilla y otros más. Paloma Patitas Blancas, uno de sus éxitos más emblemáticos de aquel disco, donde también se podía leer: Rosa de Castilla no es solo una belleza extraordinaria, es una de las finas cantantes y actrices mexicanas, con 7 películas en su haber en aquel entonces. Sin embargo, un bache, una mancha, un momento oscuro en su carrera provocó de que no despuntara más en papeles de relevancia. Así que los 29 títulos que hizo en la década de los años 50, a ser 19 títulos en la década de los 60, donde prácticamente era siempre de reparto. En los 70 solo hizo 2 títulos de película: Campeones del Ring y Los Caprichos de la Agonía. Como si fuera una agonía, prácticamente así agonizaba su carrera y también su vida personal, debido a un escándalo que prácticamente la hizo retirarse del mundo del espectáculo. Y todo fue por un error de juventud en un momento en que no lo podía hacer. Cuando ya tenía más de 30 años y quería que su carrera fuera más relevante, propuso un show donde saliera con una falda folclórica típica mexicana y con una blusa transparente que mostrara su figura. Aquello sería una muy mala idea en una sociedad totalmente conservadora. Fue un gran escándalo, como era de esperar, y causó que la esposa de Luis Echeverría, un presidente, decidiera cerrar el lugar en donde se presentaría la cantante, con el argumento de que no quería que se denigrara de esa forma a la vestimenta mexicana. Pese a que Rosa de Castilla haría lo posible para que eso no afectara su carrera, aquella situación llevaría a cerrarle su continuidad en el cine, al igual que en la música. A partir de entonces, sus presentaciones y participaciones en películas sería muy decadente. Era paradójico, mientras que Aguilar o Vicente Fernández y los otros cantaban a la mujer, a la fiesta y alzando el codo, Rosa no podía ser atrevida. En los 70, Rosita siguió cantando a donde el público la recordara. Retornaría al cine a mediados de los años 90 con El Reclusorio 3 y La Paloma de Marsella del 99. Se internó en la casa del actor, en el refugio por excelencia de los actores que en su etapa de adultez mayor no tuvieran quien los cuidara. Ahí estaba Rosita, Rosa de Castilla. Atrás habían quedado aquellos amores y matrimonios frustrados, como el que tuvo con su primer esposo, Santiago Anglada. Esos amores que siempre le pagaban mal a la hermosa Rosa. Nunca tuvo hijos, pues no encontró el tipo adecuado. Por eso su compañía en sus últimos días eran las cuidadoras y enfermeras de la casa del actor. Finalmente, Rosa perecería en la Ciudad de México el 1 de agosto del año 2022, cuando tenía 90 años de edad. Un triste y solitario final para una mujer que se adelantó a una época y que pagó el precio por su irreverencia. Y con otra frase de Marco Aurelio, esa que dice: haz cada cosa en la vida como si fuera lo último que hagas. Esa precisamente fue la premisa de Rosa de Castilla. Hizo lo que hizo en su momento, y aunque fue condenada hoy, su eco, su voz y su rostro en la pantalla quedará para la eternidad. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos, y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas.